¿Y si el amor no falla, pero la memoria sí? ¿La mentira que casi destruye un aniversario perfecto? ¿Qué harías si el regalo más importante de tu relación estuviera en tu propia casa, pero no pudieras encontrarlo? Nunca pensé que una pregunta tan simple pudiera abrir un abismo tan grande en mi pecho, porque no era solo un regalo, era la prueba de que me importaba, de que había pensado en ella con tiempo, con cariño, con intención. Y, aún así, ahí estaba yo, escondida en el baño, con el corazón acelerado, sintiéndome la persona más inútil del mundo. Todo empezó mucho antes de esa noche. Llevamos 3 años juntos. 3 años de rutinas compartidas, de bromas internas, de domingos perezosos y planes a futuro. Ella es ese tipo de persona que recuerda absolutamente todo. Fechas importantes, historias que le conté una sola vez, el nombre de mi amiga de la infancia que solo vio en una foto borrosa. Sabe exactamente qué comida me gusta cuando estoy triste y cuál detesto aunque la prepare con amor. Yo soy lo opuesto. Mi mente es un caos organizado, o desorganizado, mejor dicho. Es como un navegador con 50 pestañas abiertas, música sonando en una, pensamientos pendientes en otra, recuerdos incompletos en varias más, y la mitad congelada sin razón aparente. No es falta de interés, nunca lo ha sido. Es como si mi cerebro decidiera, arbitrariamente, qué guardar y qué borrar. Y aún así, este año yo quería hacerlo bien, quería sorprenderla. 2 meses antes de nuestro aniversario, después de semanas buscando, comparando, dudando, lo encontré una copia vintage de la primera edición de La Princesa Prometida, su libro favorito, el libro que había releído más veces que cualquier otro, el que siempre mencionaba cuando hablaba de historias que le hacían creer en el amor, en la aventura, en la magia de lo simple. No fue fácil encontrarlo, no fue barato, pero cuando confirmé la compra, sentí orgullo. Por primera vez, sentí que me había adelantado a mis propios errores. Cuando llegó, lo sostuve como si fuera un tesoro, y entonces tomé la decisión que selló mi destino. Lo esconderé en un lugar seguro, un lugar tan seguro, que ni yo misma pudiera recordarlo. Pensé, este escondite es perfecto, no hay forma de que lo olvide. ¡Qué ironía! Pasaron las semanas. El libro quedó fuera de mi mente, no porque no importara, sino porque mi cerebro decidió archivarlo en una carpeta invisible. Y entonces llegó el día, nuestro aniversario. Cocinamos juntos, velas, música suave, risas nerviosas. Esa sensación cálida de estar celebrando algo que vale la pena cuidar. Ella me entregó su regalo con una sonrisa tímida, un reloj, elegante, hermoso, con nuestras iniciales grabadas en la parte trasera. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, no por el objeto, sino por el gesto, por el detalle, por el amor evidente en cada elección. La abracé, le agradecí, y entonces, llegó mi turno. Voy por el tuyo, dije, levantándome demasiado rápido. Entré al dormitorio con una sonrisa que se desmoronó en cuanto cerré la puerta. Silencio. Mi mente se vació. Abrí el armario. Nada. Debajo de la cama. Nada. Cajones. Bolsas. Cajas. Nada. Mi respiración empezó a acelerarse. Tranquila, me dije, está aquí, lo escondiste tú. Busqué en lugares cada vez más absurdos, la caja de herramientas, detrás de los libros que ya estaban en la estantería, incluso el congelador. No preguntes por qué, desesperación pura. 20 minutos pasaron. Ella pensaba que yo estaba en el baño. Yo estaba desmantelando el apartamento en silencio, con el corazón golpeándome la garganta. No podía salir con las manos vacías. No después de ese regalo, no después de todo el amor que me acababa de demostrar. Así que tomé la peor decisión, la más fácil, la que parecía comprarme tiempo. Salí, la miré a los ojos, y mentí. Tu regalo es algo muy especial, dije. Lo pedí desde el extranjero, pero hubo un problema con el envío. Llega la semana que viene. Ella no dudó, sonrió, me dijo que no me preocupara, que la intención era lo importante, que ya había hecho suficiente. Y ahí fue cuando la vergüenza me golpeó con toda su fuerza, porque no solo había olvidado dónde escondí su regalo, no solo había fallado en el momento más simbólico, le había mentido a la persona que menos merecía una mentira. Esa noche dormí mal, al día siguiente, peor. Ahora estoy en cuenta regresiva. 7 días. 7 días para encontrar un libro que sé que está en mi casa. He revisado rincones que ni siquiera recordaba que existían. He dudado de mi propia memoria, de mi capacidad de ser una buena pareja. Lo peor no es el libro, lo peor es el miedo. El miedo de que ella piense que no me importa. El miedo de que se canse de alguien que siempre olvida.
El miedo de que mi desorganización mental termine erosionando algo que amo profundamente, porque esto me pasa siempre, con llaves, con nombres, con fechas, pero nunca había llegado tan lejos. Ahora me pregunto, ¿debería confesarlo todo? ¿Decirle que el regalo está perdido, dentro de nuestra propia casa? ¿O seguir buscando como una loca hasta encontrarlo y fingir que nunca pasó nada? No quiero que piense que no me importa, porque la verdad es exactamente la contraria. Mi corazón está ahí, es mi mente la que no coopera. Parte 2. El enemigo invisible. ¿Y si el verdadero problema no fuera el regalo perdido, sino todo lo que revela sobre mí? A la mañana siguiente desperté con una sensación pesada en el pecho, como si hubiera hecho algo irreparable. Ella dormía a mi lado, tranquila, respirando lento, confiando en mí sin saber que yo había construido una mentira tan frágil que podía romperse en cualquier momento. Me levanté con cuidado, como si el menor ruido pudiera delatarme, y entonces comenzó la búsqueda real. No la búsqueda desesperada del día anterior, no, esta vez fue metódica, fría, casi científica. Me repetí que yo no era tonta, que no podía haber desaparecido un libro entero dentro de un apartamento pequeño. Tenía que estar ahí. Empecé por lo lógico. Revisé cada estante, uno por uno. Saqué todos los libros, los apilé en el suelo, los ordené por tamaño, por color, por género. Nada. Revisé detrás, debajo, dentro de cajas decorativas que no abría desde la mudanza. Nada. Seguí con el armario. Ropa fuera, zapatos fuera, maletas abiertas, bolsillos revisados. Hasta encontré cosas que había olvidado que existían, una camiseta vieja, una carta sin enviar, un cargador roto. Todo apareció, menos el libro. La ansiedad empezó a transformarse en algo más oscuro. Duda. ¿Y si nunca llegó? ¿Y si lo dejé en otro sitio? ¿Y si lo regalé y mi mente está mezclando recuerdos? Me senté en el suelo, rodeada de caos, con la cabeza entre las manos. Y por primera vez me permití pensar en algo que siempre había evitado. Esto no era solo un despiste, era un patrón. Recordé todas las veces que ella tuvo que recordarme cosas importantes. Todas las veces que sonrió diciendo, no pasa nada, cuando yo olvidaba un detalle. Todas las veces que me defendió frente a otros diciendo, es distraída, pero tiene buen corazón. ¿Hasta cuándo eso sería suficiente? Porque una cosa es olvidar dónde dejé las llaves. Otra muy distinta es olvidar algo que representa amor, esfuerzo y compromiso. Esa noche, mientras cenábamos, ella notó algo. «Estás rara», me dijo. «¿Todo bien?» Asentí demasiado rápido. «Sí, solo cansada». Mentí otra vez. Y cada mentira se sentía más pesada que la anterior. Después de cenar, mientras ella se duchaba, revisé lugares nuevos, detrás del sofá, dentro del horno, sí, el horno, en la parte alta de los muebles donde apenas alcanzo. Abrí cajas etiquetadas como «cosas varias», un término que ahora me parecía una burla cruel. Nada. Empecé a sentir miedo real, no al castigo, no a la discusión, sino a la posibilidad de decepcionarla profundamente, porque ella no es una persona materialista, nunca lo ha sido. Si le hubiera dicho la verdad esa misma noche, probablemente se habría reído, me habría ayudado a buscar, habría convertido el desastre en una anécdota, pero yo no lo hice, elegí mentir. Y ahora la mentira tenía fecha de caducidad. Al tercer día, empecé a notar algo peor, culpa constante. Cada beso, cada caricia, cada «te amo», me recordaba que estaba ocultando algo. No un engaño romántico, no una traición clásica, sino algo igual de corrosivo, la falta de honestidad. Mientras tanto, ella hablaba emocionada de la semana siguiente. «Tengo curiosidad por ver tu regalo», decía sonriendo. «Me encanta que sea sorpresa extendida». Cada palabra era un pequeño golpe. Yo asentía, fingiendo entusiasmo, mientras por dentro me gritaba, «encuéntralo, por favor, encuéntralo». Esa noche soñé con el libro. Estaba frente a mí, perfectamente visible, pero cada vez que intentaba tomarlo, desaparecía. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, como si mi mente incluso dormida se burlara de mí. Al cuarto día, ocurrió algo inesperado. Estaba limpiando el pasillo, moviendo cosas sin pensar, cuando encontré una nota vieja, doblada, con mi letra. Decía, «esconder bien, recordar dónde». Me quedé mirándola, helada. Esa nota no estaba ahí por casualidad. La había dejado yo misma, para ayudarme a recordar, y aún así, había fallado. Eso fue lo que más me dolió, porque significaba que, en el fondo, yo ya sabía que esto podía pasar. Ya sabía que mi memoria no era confiable. Ya sabía que necesitaba ayudas externas para no fallar. Y aún así,
había subestimado el problema. Por primera vez, pensé seriamente en decirle todo. Confesar que el regalo estaba perdido. Confesar que mentí por miedo. Confesar que no era desinterés, sino caos interno. Pero también pensé en su mirada, en su silencio, en la posibilidad de que, aunque me perdonara, algo cambiara. Porque el amor no se rompe solo con grandes traiciones. A veces se desgasta con pequeñas decepciones acumuladas. Esa noche, mientras ella dormía, tomé una decisión. Si no encontraba el libro antes del 7º día, le diría la verdad, sin excusas, sin dramatizar, sin victimizarme. Pero aún me quedaban 3 días. 3 días para enfrentar no solo el desorden del apartamento, sino el desorden dentro de mi cabeza. Parte 3. La grieta. ¿Cuántas mentiras pequeñas hacen falta para romper una verdad grande? El 5.º día amaneció con una calma sospechosa, de esas que no tranquilizan, sino que anuncian tormenta. Yo ya no buscaba el libro con desesperación, sino con una mezcla extraña de resignación y miedo. Miedo de encontrarlo, y miedo de no hacerlo nunca. Porque si lo encontraba, la mentira tendría que transformarse en otra mentira más elaborada. Y si no lo encontraba, tendría que enfrentar la verdad. Desayunamos juntas en silencio. Ella revisaba su celular, yo revolvía el café sin beberlo. En algún punto levantó la vista y me miró con esa atención que solo tienen las personas que te conocen de verdad. ¿Seguro que todo está bien?, preguntó. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Sí, respondí, solo tengo la cabeza llena. No era una mentira completa, pero tampoco era la verdad. Salí de casa con la excusa del trabajo, pero en realidad me quedé en el apartamento. Cerré la puerta y, por primera vez desde que empezó todo, me senté en el sofá sin moverme. Respiré hondo. Me di cuenta de algo doloroso. Ya no estaba buscando solo un objeto, estaba buscando redención. Decidí cambiar de estrategia. Si mi memoria no funcionaba, tendría que usar mi historia. Me senté con un cuaderno y empecé a escribir, paso a paso, qué había hecho el día que llegó el libro, qué ropa llevaba, qué música escuchaba, si estaba sola o acompañada, a qué hora llegó el paquete, qué sentí cuando lo abrí. Y entonces apareció una imagen borrosa, la cocina, el sonido de la campana extractora, el olor a café, el libro envuelto en papel marrón. Recordé haber pensado, aquí no lo encontrará jamás. Mi pulso se aceleró. Fui a la cocina como si caminara hacia una confesión. Abrí cajones, armarios, el espacio sobre la nevera. Nada. La frustración regresó con más fuerza. Me apoyé en la encimera y me miré en el reflejo del microondas. Ojeras, cara tensa. Una versión de mí que no me gustaba. Y entonces me pregunté algo que evitaba desde el inicio, ¿por qué me daba tanto miedo decirle la verdad? La respuesta fue inmediata y brutal, porque no quería que me viera como alguien irresponsable, porque no quería que pensara que no podía contar conmigo, porque no quería confirmar el miedo secreto que siempre he tenido, que algún día se canse de ser la persona que recuerda por las dos. Ese pensamiento me rompió un poco. Siempre había minimizado mi problema. Me decía que era despiste, que todos olvidan cosas. Pero ahí estaba yo, atrapada en una mentira, a punto de perder la confianza de la persona que más me ama, por no aceptar que necesito cambiar. Esa tarde, cuando ella volvió, me encontró sentada en el suelo del salón, rodeada de cajas abiertas. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, medio riendo. Limpieza profunda, dije. Sonrió, pero su sonrisa duró poco. Oye, dijo con suavidad. Puedes decirme si algo te preocupa, no tienes que cargarlo sola. Ese fue el momento más difícil hasta entonces, porque la verdad estaba justo ahí, en mi boca, esperando salir, pero el miedo fue más fuerte. Solo asentí y la abracé. Ella me devolvió el abrazo sin sospechar nada. Esa noche, mientras cenábamos, habló de su infancia, de cómo su padre siempre cumplía lo que prometía. No lo dijo con intención, lo sé, pero cada palabra se sentía como una indirecta del universo. Promesas, cumplir, confiar. Después de cenar, se fue a dormir temprano. Yo me quedé despierta, mirando el techo, contando mentalmente los lugares que aún no había revisado. Entonces pensé en algo absurdo, el maletero del coche. Me vestí rápido, bajé las escaleras como si huyera de un crimen y abrí el coche con manos temblorosas. Revisé bolsas, cajas, papeles viejos. Nada. Me apoyé en el volante y rompí a llorar. No por el libro, no por la mentira, sino porque, por primera vez, sentí que mi desorden interno tenía consecuencias reales. Volví a casa en silencio. Me acosté a su lado y la observé dormir. Pensé en lo fácil que era para ella confiar.
Pensé en lo difícil que parecía para mí ser honesta cuando más importaba. Quedaban 2 días. 2 días para decidir qué tipo de persona quería ser cuando esto terminara. Porque ya no se trataba de un regalo perdido. Se trataba de si iba a elegir el coraje, o seguir escondiéndome, como había escondido ese libro. Parte 4. El día de la verdad, y si decir la verdad no destruye el amor, sino que lo pone a prueba. El sexto día amaneció distinto, no con esperanza, sino con claridad. Esa claridad incómoda que llega cuando ya no puedes seguir huyendo de ti misma. Me miré al espejo y me dije en voz baja, hoy se acaba esto. No sabía cómo iba a acabar, pero sí sabía que no podía seguir sosteniendo la mentira. El libro se había convertido en un símbolo demasiado grande de mis olvidos, de mis miedos, de todo lo que evito enfrentar. Desayunamos juntas otra vez. Esta vez fui yo quien la miró con atención. La forma en que fruncía la nariz al leer un mensaje, como daba pequeños sorbos al café. Pensé en lo injusto que era que ella estuviera tranquila mientras yo cargaba un secreto que la involucraba directamente. Hoy tengo una reunión larga, me dijo. Llegaré tarde. Asentí, y sentí alivio y culpa al mismo tiempo. Cuando salió, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Deslicé el cuerpo hasta quedar sentada en el suelo. Ya no iba a buscar como una loca. Iba a revisar con honestidad. Me hice una pregunta distinta. ¿Dónde escondería algo a alguien que no confía en su memoria? No en lugares lógicos, no en sitios evidentes, en lugares seguros, demasiado seguros. Fui al dormitorio y miré el armario desde otra perspectiva. No la ropa, no los cajones. Miré arriba, ese espacio casi invisible entre la parte superior del armario y el techo, donde guardamos cosas temporales que nunca volvemos a tocar. Tomé una silla, subí, metí la mano, toqué algo duro, mi corazón se detuvo, saqué una caja vieja, cubierta de polvo, la abrí con manos temblorosas, y ahí estaba, el libro, perfecto, intacto, hermoso, La princesa prometida. Me quedé mirándolo durante varios segundos, sin reaccionar. No sentí alivio inmediato, sentí vergüenza, porque encontrarlo no borraba lo que ya había hecho. Me senté en la cama con el libro sobre las piernas. Lo abrí. Dentro había una nota que yo misma había escrito hacía 2 meses, para la persona que me hace creer en los finales felices. Las lágrimas cayeron sin pedir permiso, porque el problema nunca fue que no me importara. El problema fue que me dio miedo parecer imperfecta. Miré el reloj. Aún faltaban horas para que ella volviera. Tenía 2 opciones: fingir que todo estaba bien, decir la verdad completa. Y, por primera vez en toda la semana, supe cuál era la correcta. Cuando ella llegó esa noche, yo ya la estaba esperando. El libro estaba envuelto de nuevo, pero no como regalo. Estaba sobre la mesa, visible, honesto. ¿Qué es eso?, preguntó, confundida. Respiré hondo. Antes de que digas nada, necesito decirte algo. Se sentó frente a mí. Su expresión cambió, atenta, seria, abierta. Te mentí, dije. El libro nunca estuvo en camino. Estuvo aquí todo el tiempo. Lo escondí y olvidé dónde. Y me dio miedo decírtelo. El silencio fue largo, no incómodo, denso. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó al fin, sin levantar la voz. Porque tuve miedo de que pensaras que no me importas, respondí. Y eso es lo peor, porque es justo lo contrario. Le conté todo: la búsqueda, el pánico, la nota, la mentira, el miedo constante de decepcionarla. No me defendí, no me justifiqué, solo hablé. Cuando terminé, bajé la mirada. Estaba preparada para cualquier reacción. Ella suspiró. Ven acá, dijo. Me acerqué. Esto no va de un libro, continuó. Va de que sentiste que no podías ser honesta conmigo cuando te equivocaste. Asentí, con lágrimas en los ojos. Eso sí me duele, dijo. Pero no porque olvidaras algo, sino porque pensaste que tenías que ser perfecta para que yo te quiera. Eso me rompió. No quiero que cargues sola con eso, añadió. Si tu memoria te juega en contra, lo enfrentamos juntas. Pero no me mientas para protegerme. Prefiero la verdad, incluso cuando es caótica. Me abrazó, y por primera vez en días, pude respirar. Le entregué el libro, lo abrió despacio, leyó la nota, sonrió con los ojos brillantes. Valió la pena la espera, dijo. Pero la próxima vez, dime la verdad desde el minuto 1. Reí entre lágrimas. No todo estaba solucionado, pero algo había cambiado, porque entendí que el amor no exige perfección, exige honestidad. Parte final: el verdadero regalo. Y si el amor no se demuestra recordándolo todo, sino eligiendo decir la verdad incluso cuando da miedo. Después de esa conversación,
el apartamento se sintió distinto. No porque algo físico hubiera cambiado, sino porque el peso que llevaba días oprimiéndome el pecho finalmente desapareció. El libro estaba ahí, sobre la mesa, pero ya no era el centro de todo. El centro éramos nosotras, sentadas una frente a la otra, mirándonos sin máscaras. Ella pasó las páginas con cuidado, como si tocara algo frágil. Yo la observaba en silencio, esperando algún gesto que confirmara que todo estaba bien, o que algo se había roto. ¿Sabes qué es lo que más me gustó? Dijo sin levantar la vista. ¿Qué? Pregunté, conteniendo el aliento. Que lo compraste con tiempo, respondió. Eso dice más de lo que crees. Sonreí con tristeza, y aún así logré arruinarlo. Cerró el libro y me miró fijamente. No, dijo con firmeza. No lo arruinaste, te equivocaste, y eso no es lo mismo. Esas palabras se me quedaron grabadas. Pasamos esa noche hablando como no lo hacíamos desde hacía tiempo, no solo del libro, no solo del aniversario, sino de cosas más profundas, de mis olvidos, de cómo me sentía al depender siempre de notas, alarmas y recordatorios, de la vergüenza silenciosa que me acompañaba desde hace años por sentir que mi mente no funcionaba como debería. Ella me escuchó sin interrumpirme. Nunca pensé que te sintieras así, dijo. Yo solo veía a alguien distraída, no a alguien cargando culpa, y ahí entendí algo que me dolió aceptar. Muchas veces, yo misma había sido más dura conmigo de lo que ella jamás lo fue. Los días siguientes fueron distintos, no mágicos, no perfectos, pero honestos. Hablamos de soluciones reales, de usar recordatorios compartidos, de anotar cosas importantes sin vergüenza, de pedir ayuda sin sentir que eso me hace menos responsable. No tienes que demostrarme nada, me dijo una noche. Solo estar conmigo, de verdad. El aniversario quedó atrás, pero dejó una huella profunda, porque lo que empezó como un regalo perdido terminó revelando algo mucho más importante. La forma en que enfrentamos nuestros errores dice más de nosotros que cualquier gesto perfecto. Aprendí que mentir para proteger a alguien suele ser una excusa para protegernos a nosotros mismos del miedo al rechazo. Aprendí que la desorganización no es falta de amor, pero la falta de honestidad sí puede herirlo. Y, sobre todo, aprendí que el amor sano no espera impecabilidad, espera verdad. Hoy el libro está en su estantería, a veces lo toma, lo hojea, y sonríe. Y cada vez que lo veo ahí recuerdo no el error, sino el momento en que dejé de esconderme. Porque el verdadero regalo no fue el libro, fue atreverme a decir, me equivoqué, pero quiero hacerlo mejor. Y eso, curiosamente, nos acercó más de lo que cualquier aniversario perfecto hubiera logrado. Si te gustó este video y quieres ver más historias como esta, no olvides visitar mi canal YouTube, Historias Curiosas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia.